El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una red de blanqueo de capital procedente de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, y la investigación mantiene imputadas a 6 personas, entre ellas Alejandro Betancourt, un magnate venezolano que es dueño de las marcas de gafas de sol españolas Hawkers y Bojo Chic. La Fiscalía Anticorrupción recibió el 10 de septiembre de 2024 una petición de la Fiscalía de Zurich para que España se incorporara aportando información a una investigación en curso. La operación se llamaba Operación Bolívar y se analizaba el blanqueo de dinero relacionado con la petrolera estatal venezolana y con la Oficina Nacional del Tesoro de aquel país. Bueno, señores, les traemos esta noticia que muchos conocían, en el sentido de que se rumoreaba que existía una conexión directa entre esta marca de gafas tan popular que se llama Hawkers, o esa es la línea generalmente de hombres, pero también hay una línea de mujeres que se llama Bojo Chic, y es bastante probable que alguien de su entorno tenga esas gafas de sol, que se distribuían a través de internet y que eran una grandísima operación de marketing, hasta el punto de que la revista Forbes reconoció a el mandatario vinculado al chavismo, Alejandro Betancourt, como uno de los grandes del emprendimiento español, por esta historia, por la de Hawkers. Digamos que en aquel momento la revista Hawkers pecó de ingenuidad al hablar de esa revolución, de cómo había conseguido vender más de 4 millones de gafas en más de 50 países. Llegó a ser la empresa más joven en aparecer en una portada de Forbes en España, porque había pasado de facturar de unos 300 euros a más de 1 millón. Bueno, llegaron a decir que más de varios millones en solo 3 años. Y el problema está en que se les olvidó relatar la historia de Alejandro Betancourt, este ex empresario, como les digo, vinculado directamente al chavismo. Un empresario que escenifica cómo acaba el dinero de los jerarcas de Venezuela en nuestro país. Y esta es la cuestión sumamente dramática, sobre todo porque ustedes quizás han comprado alguna de estas gafas de sol, que ya les digo que son muy conocidas, y no tenían esta información de cómo ya en septiembre de 2016 empiezan a hablar los medios de comunicación de que Betancourt inyectó nada más y nada menos que 50 millones de euros a esta empresa, convirtiéndose de esta manera Alejandro Betancourt en el principal accionista de la marca. Es por eso que ahora la Audiencia Nacional empieza a investigar esta red de blanqueo que procedía del chavismo, que procedía de Venezuela. Tenemos que estar muy pendientes de esta cuestión, y sobre todo les traemos esta información porque en aquel momento, les estoy hablando de 2016, ya El Español hablaba de esta operación, esta ampliación de capital que suponía una de las acciones de mayor crecimiento del panorama empresarial de nuestro país, y que este empresario, supuesto empresario venezolano, traía ese dinero de algún sitio extraño, ¿no? ¿Cómo es posible que aparezcan de repente 50 millones de euros? De nuevo les pongo encima de la mesa esta cifra, porque a veces, cuando son estas cantidades, casi nuestra cabeza no puede pensar, ¿no?, en cuánto dinero son 50 millones de euros. Pues señores, sepan que tiene toda la pinta, según dice la Audiencia Nacional, que venía de ese blanqueo de capitales de la dictadura chavista. Claro, si ustedes han comprado alguna gafa de este tipo o conocen a alguien que la tenga, pues al final terminas diciendo, pues no me hubiera gustado, ¿no?, quizás tener este tipo de artículo, sobre todo teniendo en cuenta esta historia. Pero quédense con que, por ejemplo, ya se está investigando. Ya se sabe. Y en fin, ahora es cuando la justicia tiene que poner cartas en el asunto. En ese asunto y en otros muchos. La justicia tiene que estar bastante ocupada en los próximos meses, ya les digo yo. La secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, ha sido señalada directamente por cargos socialistas como la gran responsable de la pasividad del partido en el caso Salazar por motivos estrictamente personales. La acusación contra Torró apunta que la dirigente del Partido Socialista ha encubierto de forma deliberada al ya exasesor de la Moncloa para ocultar de paso el fuerte vínculo privado existente entre ambos desde hace años. Según estas fuentes, la intención de Torró de mantener oculta esta estrecha relación personal con Salazar explicaría por qué Ferraz no ha actuado con el rigor debido sobre un episodio conocido desde hace al menos 5 meses, tanto en la sede del partido como en el Palacio de la Moncloa.
Golpe de timón en el socialismo, nuevo cambio de rumbo. ¿Respecto a qué? Bueno, pues ahora son durísimos contra esos horrores vomitivos de Francisco Salazar, de esta persona que tenía, digamos, comportamientos no adecuados en el seno del partido y que durante mucho tiempo, como les decía yo, intentaron ocultar. Que eso es una de las cuestiones más graves que hay que echar en cara a los socialistas. Y sobre todo otra cuestión que también es muy curiosa, es como que empiezan a señalar, sí, vamos a purgar responsabilidades, y empiezan a señalar a personas muy secundarias. Hablábamos precisamente antes de cómo en ese caso de denuncias, ¿no?, contra Francisco Salazar, lo que hacen es, pues vamos a purgar a Antonio Hernández, que es asesor en Moncloa. Ahora hablamos de Rebeca Torró. En fin, cuando quizás tendríamos que poner el foco directamente en quién permitió que estuviera esta persona ahí y, sobre todo, quién intentó que no se supiera nada, que se acallaran las voces, que se acallaran las denuncias, que se acallaran las críticas internas que ha desatado este asunto y que se creara un cortafuegos clave para que no salpique a Pedro Sánchez. Aunque a estas alturas de la película, aunque señalen a Rebeca Torró, aunque señalen a Antonio Hernández, todo el mundo sabe que existía una conexión directa del presidente del gobierno con Francisco Salazar, con Paco Salazar, porque era asesor en Moncloa y son los típicos cargos de confianza que al final se atribuyen a personas de un entorno muy próximo, muy cercano. Aunque ya saben ustedes que el primero en soltar lastre es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya dijo de José Luis Ábalos que no le conocía personalmente. ¿Qué es lo siguiente que vas a decir, Pedro Sánchez? ¿A quién no conoces personalmente? ¿A tu hermano, David Sánchez, conocido como David Azagra? ¿A quién no conoces? ¿A Begoña Gómez? ¿A tu esposa? Con la que has tenido familia. 2 hijas creo que tiene Pedro Sánchez con Begoña Gómez. ¿A quién no conoces? ¿A Sabiniano? ¿A tu suegro? ¿Al que presuntamente pagó tu campaña electoral? Tampoco le conocías, ¿no? En fin, esta es la hipocresía socialista de esas fuentes gubernamentales que señalan que Pedro Sánchez no ha mantenido contacto con Salazar desde que se hicieron públicas las primeras denuncias, la hipocresía socialista de una Pilar Alegría, que en un primer momento defiende el papel en la crisis que ha tenido el Partido Socialista, diciendo que habían cesado fulminantemente a Salazar en julio, cuando en realidad supimos al tiempo que fue él mismo quien, al hacerse públicas las denuncias pocos minutos después de iniciar el Comité Federal del Partido Socialista, el que renunció a la nueva ejecutiva, donde iba a ser nombrado. Y no solo eso, sino que permaneció dentro del Partido Socialista como militante durante muchísimo tiempo. Hasta que de repente la UCO dijo que iban a investigar una cuestión como que había estado cobrando en el Ayuntamiento de Dos Hermanas durante mucho tiempo sin ni siquiera acudir a su puesto de trabajo. Un nuevo fraude socialista. En este caso en Andalucía. ¿Les suena esto, no? Fraudes en la administración pública en Andalucía durante los gobiernos socialistas. Podemos hablar de la FAFE, podemos hablar de los ERES. En fin, la tradición histórica del Partido Socialista en nuestro país. Porque en muchas ocasiones se habla del sanchismo, que ha fagocitado, y se dijo aquí, de hecho, al Partido Socialista. Hay que acabar con eso, pues que si me apuran, hay que acabar con todo el Partido Socialista, que es lo más pernicioso que ha tenido nuestro país desde su fundación, nada más y nada menos que desde la creación por parte de Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias, el que decíamos el bueno, teniendo en cuenta que luego vino otro peor. En fin, una serie de cuestiones históricas sobre las que, en fin, hablaremos en más de una ocasión. El alcalde de Monforte de Lemos y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha sido acusado de acoso sexual por parte de 6 mujeres pertenecientes al Partido Socialista. Las víctimas han asegurado haber sido objeto de tocamientos no consentidos y comentarios fuera de lugar. Sobre todo nos tocaba las piernas, ha relatado una de las presuntas víctimas. Desvía al sexo cualquier conversación, afirma otra. Se cree impune y es normal, nadie hace nada. Una de las víctimas incluso asegura que para conservar una plaza de interina debía acostarse con él.
Pues señores, más de lo mismo. Qué vergüenza, el gobierno más feminista de la historia, el partido más feminista de la historia. También lo dijeron, ¿no? Soy feminista porque soy socialista. Y esto lo dijo José Luis Ábalos. Es que de verdad, son las típicas historias que dices, pero ¿cómo es posible? Es que se me cae la cara de vergüenza y así debía ocurrir cuando vemos cada una de estas denuncias por acoso sexual contra cargos del PSOE. Un nuevo nombre que se pone encima de la mesa que lo que viene a evidenciar es que era la tónica. La tónica de un partido en el que se producía una serie de comportamientos deplorables, vomitivos. Y los hipócritas de los socialistas lo que han hecho durante mucho tiempo es tapar todas estas cuestiones hasta el punto de exigir a la militancia a que estas denuncias se hagan en cauces internos dentro del Partido Socialista para no externalizar a nivel jurídico todos estos comportamientos penosos. En fin, nuevas denuncias de acoso dentro del sanchismo, y también es interesante esto que les decía yo de Pablo Iglesias, porque ayer se producía pues un evento, un acto conjunto con UGT para conmemorar el centenario del fallecimiento del fundador de ambas organizaciones, de Pablo Iglesias, el primigenio. Es que no quiero llamarle el bueno en ningún momento, porque si uno es malo, el otro es peor. Esto es como lo de cal y arena, que yo nunca tengo claro cuál es la buena y cuál es la mala. Pues en este caso, los dos malos. Y ustedes eligen si les parece quién era el peor. Pues Pedro Sánchez empezó a hablar de que a nadie le daba lecciones a él sobre feminismo. En fin, no solo vale con pedir perdón. Lo que hay que hacer, y lo dijo el propio Pedro Sánchez, es actuar en consecuencia. Pero claro, actuar en consecuencia implica dimisiones, pero dimisiones de alto nivel, ¿eh? No destituir a Antonio Hernández, ese supuesto dirigente del PSOE andaluz, ese alto cargo también de Moncloa, ¿no? Este ha caído, ¿no? Al final ha sido Rebeca la que también estaba ocultando, ¿no? Al final no sé quién. Lo que es importante es que este tipo de dimisiones sean ejemplares y ejemplarizantes. Que si pasan estas cosas que, insisto, son terribles, que realmente acaben, pues, si me apuran, haciendo caer un gobierno. Sería curioso, ¿verdad?, que al final cayera Pedro Sánchez por este tema relacionado con las denuncias de acoso sexual. ¿No cayó al final Al Capone por un fraude fiscal, por un delito fiscal? Pues imagínense ustedes, yo sí cae el gobierno de Pedro Sánchez por un delito climático, de verdad, que es que me alegraría por esa justicia divina. Los médicos ayer comenzaron las jornadas de huelga que se extenderán hasta el próximo viernes 12 de diciembre. Tras los pasados paros del 13 de junio y 3 de octubre, los médicos se vuelven a concentrar como rechazo al nuevo borrador del Estatuto Marco. Todo esto después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, no haya escuchado sus demandas, entre las que se encuentra la elaboración de una norma propia para el colectivo. Cabe recordar que el paro nacional ha sido convocado por la Confederación de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz. Además, en esta ocasión se ha dado libertad a que cada sindicato autonómico convoque las acciones que considere más oportunas. Señores, saben ustedes que si se acercan a algún hospital, a algún centro de salud, hay médicos en huelga, una huelga nacional que además está siendo histórica en el sentido de que está convocada hasta el viernes, bastante larga, y además se junta con esos días de puente que hemos tenido, con ese festivo que fue el lunes, y en plena escalada de la gripe, con las urgencias que ya saben ustedes que en esta época suelen estar bastante tensionadas, vuelven a la huelga esos médicos que reclaman, como les decimos, un estatuto marco específico y sobre todo un ámbito de negociación propio después de varios intentos de conversaciones fallidas con el Ministerio de Sanidad, que encabeza la que presume de ser médico y madre. Esta Mónica García, que lo que hace es no escuchar a los médicos, y por eso se están repitiendo las concentraciones en toda España. En Madrid ayer mismo hubo una marcha desde el Congreso hasta el Ministerio. Como siempre suele ocurrir con esta marcha, se hablaba de que había 600 médicos según la policía, según los sindicatos convocantes decían que eran cerca de 2.000. Y si ustedes, ya les digo, que acuden a un centro sanitario, encontrarán carteles como Mónica espabila, la sanidad se queda sin plantilla. Hablando, pues lógicamente,
de cómo es importante reconocer las habilidades de los médicos en España, que al final pues acaban en el extranjero. ¿Por qué? Pues por el modelo de carrera profesional que tienen en nuestro país. A mí la verdad es que tengo, por así decirlo, el corazón dividido, porque es verdad que la sanidad en nuestro país es muy mejorable, sobre todo desde que la gestión corre a cargo de Mónica García. Ha habido bastantes ocasiones para, por así decirlo, mejorar la sanidad, sobre todo en cuanto a la financiación, que al final se pongan los medios suficientes para que podamos mejorar. Pero claro, como el dinero se va a otros sitios, como se inflan los contratos y se otorgan a dedo, como pasa en otros ministerios con el tema de la obra pública, pues ¿cómo es posible que sigamos así? Y eso que tuvimos una ocasión fantástica para reflexionar sobre el estado de la sanidad en nuestro país, sobre los fallos, sobre las tensiones del sistema. Piensen ustedes, por ejemplo, en la epidemia del COVID, en el momento de máxima tensión en el año 2020, con la pandemia, con los hospitales que no tenían camas suficientes, con las plazas de urgencia, cómo estuvo la sanidad saturada, hasta el punto de que dijo que era posible que colapsara. Pues si volvemos a tener otra epidemia, vamos a estar igual. ¿Por qué? Porque desde el año 2020 hasta ahora no se han acometido las reformas necesarias para tener una atención a la altura de las circunstancias. Y cada vez que emergen estas ineficiencias, lo que aparece es esa miseria política, esa hipocresía, empezando por la titular de Sanidad, la médico y madre, Mónica García, que lo que hace es culpar de todos los males a el sistema, dando por hecho que el cambio es imposible y que lo que hace falta es apoyar la sanidad pública, sea como sea, cuando necesitamos tener una sanidad pública muy mejorada, muy mejorada. Y claro, por eso les digo yo que tengo yo el corazón dividido. En particular, yo tengo que decirles que he sido una de las afectadas por esta huelga de médicos, y es que tenía programada una prueba desde hace muchísimo tiempo, porque cada vez las listas de espera son mayores. Porque cada vez los fondos que se destinan son menos. Y cuando de repente viene alguien como una Amancio Ortega y dona unas máquinas, lo que hacen es decir, no, es que estas máquinas no las podemos usar. Y las dejan precintadas en hospitales, que eso es una auténtica vergüenza. Como es una vergüenza que los que se sientan perjudicados sean los pacientes, ¿no?, que acuden a los centros médicos y ven una vez más esos retrasos motivados por esta huelga, que ya les digo que arranca esta semana, por así decirlo, intensivamente hasta el viernes, que luego se junta con el fin de semana, y con esos 4 días de huelga que están planeados, al final se convierte en una huelga casi de 10 días, provocando un retraso muy grande en esas listas de espera y entorpeciendo, por así decirlo, como vía de reclamación por parte de los sindicatos, todos los servicios que atienden a los pacientes. Claro, a mí eso me da pena por parte del paciente, pero también entiendo que es necesaria una reivindicación para que se ponga el foco en ese Ministerio de Sanidad y en esa terrible gestión de la ministra médico y madre, que es como a ella le gustaba definirse. Y señores, habíamos comenzado el repaso de las noticias hablándoles de Venezuela, de esa información que nos llegaba directamente desde la Audiencia Nacional, de esa red de blanqueo de capitales, de dinero procedente de Venezuela, que vinculaba directamente Venezuela con España. Y volvemos a Venezuela con esa última hora que conocíamos sobre el Premio Nobel de la Paz, sobre María Corina Machado. Existía cierta incertidumbre sobre si iba a ir o no, si le iba a permitir la dictadura venezolana salir del país. Bueno, las últimas informaciones que tenemos es que María Corina Machado no va a recibir el Premio Nobel de la Paz, pero ya saben ustedes que conforme van pasando los minutos vamos conociendo cosas. Así que vamos con esa última hora que nos trae Andrés de Francia sobre el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en Venezuela. La expectación en Oslo creció este martes ante la posible llegada de María Corina Machado para recibir el Premio Nobel de la Paz, pero la opositora venezolana no apareció y su paradero sigue siendo desconocido. La organización del Nobel anunció la suspensión de la rueda de prensa prevista para este martes, donde varios presidentes latinoamericanos, entre ellos los de Panamá, Paraguay, Ecuador y Argentina, han viajado a Noruega para acompañarla. Pero como bien ha dicho doña Carmen Carbonell, atención porque la noticia de última hora es que María Corina Machado no recogerá el Premio Nobel de la Paz.
Y esta es una duda que ponían encima de la mesa directamente desde la oposición, si realmente estaba, de la oposición que está fuera de Venezuela, entiéndanme, si realmente estaba controlada María Corina Machado, si estaban todos sus movimientos siendo perseguidos. ¿Era posible que la dictadura le dejara salir de donde está? ¿Que realmente ella pudiera acudir a Oslo a recoger ese premio? Esa es una pregunta que poníamos encima de la mesa, así como el regreso a Venezuela. Una vez que hubiera salido María Corina Machado del país, iba a poder regresar a su país, iba a poder regresar a la clandestinidad en la que se encuentra actualmente. Bueno, pues esas son las dudas sobre la presencia de la opositora venezolana en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Ayer mismo empezaban a pasar cosas muy extrañas. Había una conferencia de prensa, una rueda de prensa prevista en Oslo, unas horas antes de que arrancara, por así decirlo, el programa de actos, que es muy largo, el de los premios Nobel. Había muchísimas personas pendientes de esa rueda de prensa, muchísimos exiliados venezolanos, esos opositores que querían acompañar a María Corina, que vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad, a la que no se le ve en público desde el mes de enero. Hemos tenido una serie de vídeos a través de redes sociales, pero lo cierto es que no se sabe su paradero, así que quizás por la seguridad de María Corina Machado no se llegue a producir, como les digo, ese acto de entrega física a esta líder opositora. Y sobre todo, como les decíamos, esta buena noticia que nosotros conocimos en un primer momento sobre pues, cómo el Instituto Nobel había decidido otorgarle este importante galardón, pues al final se tornaba en una noticia un poco gris, un poco oscura. ¿Por qué? Por el peligro que suponía para María Corina Machado salir de su país, ir a Noruega a recoger ese premio, asistir a esa ceremonia tan importante, porque no deja de ser una especie de respaldo internacional a la causa de Venezuela, que le daba visibilidad a la lucha de estos valientes venezolanos contra la terrible dictadura de Nicolás Maduro, contra ese sistema que lo que hace es cercenar las libertades de todos aquellos que lo único que quieren es vivir en libertad en un país tan maravilloso como Venezuela, y que se ha convertido pues una pocilga de lo peor, del comunismo, de la izquierda, de esos jerarcas venezolanos que viven a costa del sudor de un pueblo muy honrado y muy bravo, que es el que le planta cara a Nicolás Maduro allí en Venezuela.